Buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a volver a escuchar el texto Riguazú Jaupe y luego vamos a trabajar en la página 48 y 49 de Tembiapona. Riguazú Jaupe. Riguazú Jaupe o Guatá. Riguazú o Guataprae Jaupe o Guatambewe. Riguazú hei Upepe. Reguataya Tutaisha. Upe hei Riguazúpe. Ahechaukáta ndéve aguataprae. Upe oveve ha opuka Riguazúre. Mbo'epyrã aníke eñembohory nde rapicháre cháke oñembohorýne avei nderehe. Ohaíva'ekue Julia Irene Segovia Silva. Tembiaporã. Emoñe'ẽjey Riguazú haupéi emungurusu. He onahánire. He significa sí, nahániri significa no. Riguazú oguata. He pepe ñamongurusúta. Riguazú oguatapya'e. He oguatapya'e. Ype oguata mbegue. He oguata mbegue. Riguazú oguata jatytáicha nahániri. Ypéla oguatáva jatytáicha. Ype oveve ha opuka. He ype oveve ha opuka. Upéi jareko emoha'ãnga. Emoha'ãnga es dibuja. Che aguatapya'e, yo camino rápido. Ustedes van a dibujarse caminando rápido. Che aguatambegue, yo camino despacio. Van a dibujarse caminando despacio. Abajo dice, embosa'y puso. Puso es este que parece comita, acá. Eso ustedes van a pintarlo. En todas las palabras van a pintar el puso. Pembosa'y tapuso. Upéi katu hei ehai ñe'ẽ joaju eipuru ko'ã ñe'ẽ. Van a escribir oraciones con estas palabras. Ro'y significa frío. Mita'i, niño. Mitakuña'i, niña. Pya'e, rápido. Van a trabajar con estas palabras formando oraciones. Por ejemplo, che ro'y. Tengo frío. Mita'i oñembosarai. Mita'i oñembosarai. Mita'i o el niño está jugando. En la siguiente página tenemos embosa'y mymba tuicha ha emongora mymba michi. Tuicha, mymba, tuicha significa animal grande. ¿Qué van a hacer? Van a pintar. Embosa'y pinta al animal grande o a los animales grandes. Ha emongora, emongora es encerrar en círculo. Mymba michi, animal chico o pequeño. ¿Está bien? Entonces, pembosa'ýta mymba tuicha ha pemongorata mymba michi. Upéi katu pejapóta mba'eichaguápa ko'ã mymba ehagy oĩ porãva. ¿Cómo son estos animales? Yvotýpa pytã o yvoty morotĩ. Morotĩ es blanco, pytã es rojo. Yvoty significa flor. Y van a subrayar lo que está bien. Mba'esa'ýpa orekópe yvoty. Pytã térã morotĩ. Upéi katu pejapóta kavaju tuicha, kavaju michi. Mávapa pembohayúta. Van a subrayar. Ehagy significa subraya. Van a subrayar Riguazú Riguazura'y sa'yju
Riguasura moroti. El pollito es amarillo, el pollito es blanco. Van a subrayar lo que está bien. Abajo vamos a escribir terapot upei ejeshaukan en boejarape. Van a escribir de la palabra ubot otras palabras. Ubot, terapot, vamos a hacer como una poesía de la palabra ubot. Ubot, uvupe, oba, omimbi, torupe, joru. Eso es lo que pueden escribir con esta palabra, ¿sí? Hasta acá vamos a trabajar hoy. Abajo tienen manduana, que lo que van a hacer es leer en voz alta y que mamá, papá o la persona que esté con nosotros en casa pueda escuchar nuestra lectura. Que tengan un excelente día, niños.